Regresamos con más análisis en Así Estamos. Ya estamos listos para nuestra plática de las 7:15, que se ha hecho ya a las 7:20. Es difícil el tiempo cuando tenemos tanto que analizar. Y este tema es importantísimo. ¿Qué está pasando en el IPSFA, en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada? Está en crisis financiera, ha venido vendiendo sus activos, tratando de capitalizarse. La situación llega a un punto en el que necesita abiertamente el rescate por parte del gobierno central y son 35 millones de dólares los que se le tendría que aportar al fondo. Si no, estarían en problemas las cotizaciones de quienes cotizan en este sector de la Fuerza Armada. Agradecemos la presencia del coronel René Díaz y del licenciado Francisco Sorto esta mañana. Gracias por estar con nosotros, un gusto saludarlos. Igual. ¿Cuál es la situación dentro del IPSFA, coronel? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué llegamos acá? Los cotizantes del IPSFA asociados han venido acá y nos dicen, mire, lo que pasa es que hubo un problema después del conflicto, se disminuyeron los cotizantes, eso no se corrigió y nunca se quiso escuchar nuevas ideas para mejorar el fondo. ¿Coincide en esa visión? Exactamente. Desde mi punto de vista hay dos causas importantes las cuales nos han llevado a este punto. En primer lugar es la que mencionan estos cotizantes, en el sentido de que después de los acuerdos de paz, cuando éramos un total de más o menos 70,000 miembros, se redujeron a un total de 20,000 miembros, en un descenso bastante estrepitoso. Es decir, fue bastante brusco, en solo un año se redujo esa cantidad. El punto está en que los compromisos se hicieron con personas de un nivel de 70,000, pero los que lo van a sostener ahora se reducen a 20,000, ¿verdad? De tal manera de que actualmente, digamos, la relación cotizante-pensionado actualmente es de menos de 2:1. Nuestros estudios actuariales estiman que debería de ser por lo menos de 5:1. En ese sentido, esa relación es digamos, un índice evidente de la causa por la cual las pensiones han entrado en crisis. Hay otra causa bastante relevante y es que resulta de que cuando hay un conflicto, ¿verdad? Lo que se da naturalmente es una gran cantidad de contingencias. Muertos, heridos, viudas, todas estas requieren compensaciones y sobre todo pensiones, seguros de vida también. En la época del conflicto, este monto ascendió aproximadamente a 233 millones. Traducido al valor presente, estamos hablando de 1.300 millones aproximadamente. Es decir, en una edad temprana del sistema, porque el IPSFA comenzó en el 81, ¿verdad? Prácticamente estuvo vigente durante el periodo de la guerra. Nació con el conflicto Exactamente, es decir, empezó a crecer, pero ya con un problema encima. Entonces, todo ese dinero, o todo ese monto del que estoy hablando, constituye una descapitalización para el sistema a una edad temprana. Como estos sistemas son de visión de largo plazo, obviamente que en el principio no se nota muy bien, sino que viene a explotar cuando ya tenemos una gran cantidad de pensionados a los cuales hay que darles su pensión. A este momento se dice que necesita 35 millones. Sí. ¿Ya le llegó ese dinero? No, este dinero supuestamente va a ser colocado en el presupuesto general de la Nación. Presumo que dentro de las obligaciones generales de Estado, un rubro que está dentro del presupuesto, va a comenzar a ejecutarse en la medida que el presupuesto avance el próximo año. Y realmente solamente es el comienzo, porque resulta de que estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Y no solo vamos a modificar o transformar el sistema actual de reparto, sino que vamos a crear un sistema nuevo.
la transición entre uno y otro va a requerir no solo de la inyección de los 35 millones, sino que de una cantidad más o menos de 2.085 millones en el término de 60 años. Para eso va a ser necesario la emisión no solo del decreto que le va a dar vida a esta transformación de la ley del instituto, sino que también a la emisión de un decreto legislativo que avale ese apoyo financiero durante el periodo de transición. Más o menos es los mismos pasos, digamos, que ha tenido que caminar el INPEP, ¿verdad? El INPEP, desconozco las causas por las cuales se llegó a un cambio, porque la crisis es la que obliga al cambio, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, básicamente fue por cuestiones del conflicto, ¿verdad? Y entonces vamos a recorrer el mismo camino. ¿Hubo en esto, coronel, abuso de privilegios? ¿Considera usted que eso influyó también o no? ¿Se ha dado lo correcto? ¿Se ha usado bien este recurso? No creo que haya habido privilegios. Todo el gasto que se llevó a cabo es porque son derechos que están planteados en la ley del instituto. Obviamente, una pensión funciona, o el sistema de pensión, digamos, funciona parecido a un seguro. Si el seguro tiene un coaseguro, pues no tiene problema en un momento determinado de un terremoto, digamos. Si nosotros tuviéramos un coaseguro, prácticamente solo cobraríamos, ¿verdad? Y no tuviéramos problemas. Pero no es así. Este sistema no tiene, como el caso de las AFP, ¿verdad? El sistema de capitalización, que sí tiene un seguro para aquellas personas que fallecen en un determinado momento y todavía no han acumulado un capital técnico necesario para poder recibir una pensión. En este caso, el coasegurador nuestro, digamos, es el Estado. Y por eso es que ahora cuando vamos a este cambio, el Estado es el que nos va a proveer el soporte necesario. Licenciado Sorto, se está hablando de aumentar la edad de los cotizantes del IPSFA. ¿Esto es una solución financiera? ¿Por qué tiene que tomarse esto? ¿Cuál va a ser el manejo de esos otros cambios dentro de las cotizaciones? Y si es que eso es así. Bien, con relación a esto, ¿verdad? El coronel ya adelantaba de que se está cambiando de manera significativa las reglas del juego en el reconocimiento de prestaciones para el sector militar. Y obviamente uno de los cambios es migrar a un sistema de capitalización individual. Sin embargo, debido al periodo que contempla la ley de la carrera militar para retirarse, que es hasta 30 años, no habría una coincidencia entre la edad que se está exigiendo en la nueva ley y la ley de la carrera militar, de tal manera que hay que empatar las dos. Es por eso que se están haciendo reformas simultáneas en varias leyes. Una de ellas es en la carrera militar, extendiendo la edad de servicio de 30 años a 36. De tal manera que eso, además, ¿verdad?, de hacer coincidir una ley con la otra, que sería básicamente la reforma a la ley del ITFA, le estaría garantizando un periodo de acumulación adicional, ¿verdad? Y adicionalmente se estarían elevando las tasas de contribución. Eso permitiría a la vuelta de 36 años, con un rendimiento más o menos de 6% y con una contribución del 18% del salario de los oficiales, poderse retirar con más o menos, ¿verdad?, el 90-95% del promedio salarial de los últimos 10 años, y eso le permitiría perfectamente, ¿verdad?, con cargo a su cuenta, sufragar 35 años, ¿verdad?, de vida en calidad de La idea es convertirse en una pequeña AFP, en términos generales, digamos, para entenderlo y haciendo la comparación. Es correcto. Individual, con vida propia, porque correcto. ahora se está hablando de meter o de salvar desde el fondo de pensiones de la AFP también este dinero que se necesita para el IPSFA. Entonces uno no entiende si al final es un solo fondo o cómo va a impactar esto. En realidad no vamos a hacer una AFP, ¿verdad? Si fuéramos una AFP, utilizáramos la ley del SAP, ¿verdad? Pero no, la ley del IFA va a continuar siendo la ley del IFA.
Y en ese va a estar inserto un sistema que es similar al de las AFP, pero no vamos a constituir una AFP. Ok. Pero sí nos vamos a administrar, digamos, en Parecido. una forma muy parecida. Independiente. Independiente los dos sistemas entre el que estamos ahorita, el de reparto y el de capitalización. Va a ser separado. Si el fondo de pensiones les aporta dinero, eso es otra cosa, eso es independiente. No va a ser No va a ser así. No va a ser así. Es decir, el fondo de pensiones que va a pertenecer a los afiliados, porque obviamente eso no van a ser recursos públicos, sino que son de los afiliados, ellos lo van a poder auditar, van a recibir un estado de cuenta todos los meses, porque van a tener dos programas, ¿verdad?, bajo esta figura. El fondo de pensiones, ¿verdad?, que es uno, y el fondo de retiro. De tal manera que se le va a dar una suma alzada, que es el fondo de retiro, cuando se retire de la vida activa, y después de ahí va a continuar gozando de una pensión con cargo al otro régimen. En este nuevo régimen o esta nueva idea, ¿ya no dependería de fondos del Estado? ¿O cómo va a ser el Estado el coasegurador de esto? ¿Cómo quedaría la relación? No, sería exactamente como funcionan las AFP. El Estado, dado que esto va a ser un sistema para la Fuerza Armada, ¿verdad? El Estado es el patrón, como podría ser TACA o cualquier otro patrón. El patrón, usted sabe que da un aporte patronal. El individuo pues da una cotización y ese fondo unido es lo que va a constituir la cuenta individual y es una cuenta personal, ¿verdad? Le pertenece al individuo, no tiene nada que ver con fondos públicos. ¿Cómo garantizamos que no se repita el fenómeno de reducción de personal cotizante y si esto va a afectar en el futuro? Estamos también en medio de una situación que genera nuevamente contingencias. ¿Eso está contemplado a futuro, licenciado Sorto? ¿Cómo se va a mantener el fondo si también la Fuerza Armada no es una institución que esté creciendo o que estemos metiendo cada vez más cotizantes? Sí, de hecho, precisamente ante esa realidad es que se ha implementado esta reforma, dado que el sistema anterior se estaría cerrando y prácticamente de aquí en adelante lo único que habría es capitalización individual, no es un sistema mixto, sino que obviamente se le respetan los derechos a aquellas personas con una cantidad de años ya dentro del sistema, 10 años en adelante, y los que tienen 10 años o menos pasan a capitalización individual. De tal manera que no habría ningún tipo de mezcla, ¿verdad?, ni transferencias de un sistema a otro. Estaría totalmente auditado, ¿sí? De tal manera que si todos los números nos resultan bien, no habría ningún tipo de problema si el número de miembros de la Fuerza Armada disminuyera, porque en última instancia esta es una solución a ese problema. Entonces está proyectado que no va a tener más problemas el IPFA con esto. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, de hecho, en la filosofía de operación del sistema de reparto es que los cotizantes activos sostienen o financian, digamos así, a los pensionados. Eso es una variable que dentro de la Fuerza Armada es incontrolable. El sistema de capitalización va a obviar ese problema, porque sencillamente el cotizante o el afiliado va a obtener al momento de su pensión sencillamente lo que haya ahorrado y lo que se le haya hecho rendir su fondo. Así que creo que ese problema que tenemos ahorita se va a resolver definitivamente de esta manera. Hay condiciones en el Estado difíciles para las finanzas públicas. Si esos 35 millones no llegaran o estuviese complicado también, ¿con qué parte o hasta dónde aguanta el sistema por el momento? Sí, digamos que en el caso extremo que no llegaran esos 35 millones, en realidad el instituto tiene esos 35 millones, pero lo que no tiene es la liquidez, es decir, los tiene invertidos en instrumentos que son de difícil realización. El caso de los inmuebles, créditos a largo plazo, es decir, no es fácil realizarlos de un momento a otro. En el caso de que no llegaran, pues tendríamos que buscar la forma de realizarlo de cualquier manera. Incluso podría llegarse al extremo de que el Estado nos preste, digamos,
en lugar de otorgarnos, nos lo preste y nosotros reembolsarlo luego. En un momento los cotizantes dicen que el haber invertido la liquidez del IPSFA en bienes inmuebles fue un error. ¿Se considera eso que fue un error financiero, administrativo, una mala decisión de quienes estaban al momento mandando en el IPSFA haber hecho ese paso a activos? Fíjese de que no todos los casos son iguales. Algunas inversiones han sido buenas, otras malas. Así es toda la naturaleza de las inversiones. Pero sí, lo que tenían que garantizar las inversiones es que tenían que tener algún nivel de liquidez, de tal manera de que no nos encontráramos en el momento de que las necesitamos, pero no las podemos realizar. Es decir, esta realización pudo haber comenzado mucho antes, pero no fue así. Entonces, cuando uno llega a este momento, pues tiene que enfrentar nada más el problema de cómo realizarlo. En este proceso, obviamente, hay una serie de problemas, ustedes las han visto en los periódicos, porque uno se ve obligado a realizarlas y buscar las metodologías más apropiadas para hacerlo. Creemos nosotros de que la idea de invertir en inmuebles no me parece mala bajo el sentido de que la gente ha de haber pensado en ese momento de que en este país la tierra es escasa. Y por la escasez tenían unas perspectivas de tener un buen valor en el futuro, ¿verdad? Una buena plusvalía. La realidad es que algunas veces funciona así la teoría, pero en otras veces no. Todo depende de la ubicación y algunas veces estos son afectados por el propio ambiente en el cual están localizados. En el estudio de lo que se tiene ahorita y el momento bastante depresivo en cuanto a la economía, pudiera decirse que es suficiente lo que se tiene para resolver de alguna manera esa necesidad. ¿Son compensatorios esos recursos activos para la necesidad del IPSFA? ¿O hemos perdido ahí, o se ha perdido ahí? No, fíjese de que, bueno, como le decía, la naturaleza de las inversiones es eso, ¿va? Porque los inmuebles es una cartera de inmuebles. En algunos gana, otros pierde. Pero en términos generales hay una utilidad, ¿verdad? Nada menos ahorita de la cartera de inmuebles que teníamos al principio del año, que era aproximadamente de 70 millones, hay un aumento, digamos, en lo que es la plusvalía de aproximadamente 30 millones, ¿verdad? O sea que, y en eso va aquellos que suben y los que bajan, ¿verdad? Así que en promedio, pienso yo de que es una buena inversión, media vez la pueda realizar, ¿verdad? Y ese es el reto nuestro, realizarlo con utilidad. ¿Ese método, licenciado Sorto, es financieramente bueno para una institución de este tipo? En un sistema de capitalización individual lo que debe de buscarse básicamente son instrumentos líquidos, de tal manera que se puedan realizar de forma rápida sin sacrificar al momento de venderlo, pues obviamente parte de su valor. Es por esa razón de que dentro de las políticas de inversión para el nuevo régimen, obviamente básicamente estará girando en torno a instrumentos financieros. El nuevo régimen estará invirtiendo en instrumentos financieros. Que el que emita para que nosotros compremos instrumentos invierta en otro tipo de bienes, no nos va a afectar a nosotros, porque él debe de garantizar un rendimiento para el fondo, de tal manera que nosotros estamos cubiertos por ese lado. En cuanto a las inversiones que se hicieron, ¿verdad?, en el pasado, que datan prácticamente de 20 años hacia atrás, pues muchos de esos valores se han visto afectados básicamente porque han sido invadidos en algunos casos, ¿verdad? Por las razones mismas que señalaba el coronel. La escasez de tierra hace que muchos se vayan, se instalen y después cueste sacarlos, y eso le degrada el valor de los inmuebles. El mismo hecho de que estén en zonas violentas, ¿verdad?, también hace que sus precios bajen. De tal manera que hay una serie de factores que han, por las mismas circunstancias del país, han venido afectando las perspectivas de inversión que tuvieron en su momento, ¿verdad?
Entonces la calificación, si fue buena o mala, pues obviamente era difícil de prever en aquel momento. Además de eso, no había muchos instrumentos en que invertir. De tal manera que creo yo de que ante la cantidad de recursos que tenían, se trató de hacer la mejor inversión posible, ¿verdad? ¿Cuáles serán las condiciones para inversión que estarán planteándose en la ley? Es decir, ¿a dónde va a poder invertir el IPSFA? ¿Se le va a limitar solo a condiciones nacionales? ¿Va a quedar abierto a inversiones internacionales, bolsa mundial? ¿Qué es lo que están visualizando ahí? Bueno, actualmente nuestra ley contempla una gama de inversiones en las cuales podemos meternos. Y eso incluye ir a la Bolsa de Valores internacional, la nacional, y en una gran cantidad de instrumentos financieros. En la reforma de la ley que estamos planteando, nosotros esperamos también de que se nos apruebe una amplia gama de instrumentos financieros en los cuales podamos introducir. ¿Cuánto es el volumen de dinero que podría llegar a manejar el IPSFA ya con este sistema para inversión? En el corto plazo, arrancaríamos con más o menos 25 millones de dólares. Porque básicamente serían los recursos que tendrían acumulados las personas de 10 años hacia abajo, ¿verdad? Eso es el valor con el que deberíamos de arrancar. Y de ahí en adelante, pues obviamente en la evolución misma, ¿verdad?, del sistema de ahorro para pensiones muestra que la capitalización es bastante acelerada. Y eso todavía no hicimos nosotros el ejercicio de proyección como para darle una respuesta categórica. Lo único que podemos asegurarle es de que efectivamente va a seguir el mismo derrotero, ¿verdad?, de los fondos de pensiones, van a crecer rápido. ¿Van a permitir que el gobierno tome dinero de ese fondo, como se permite del fondo de pensiones actualmente, prestado, que prestarle al mismo gobierno de ese dinero? Bueno, creo que, digamos, es una estrategia que diseñó el gobierno precisamente para captar fondos y poder pagar las pensiones de los de la IPEP. En el caso nuestro, bueno, eso va a cambiar ya pronto también, ya en el propio, en la AFP, ¿verdad?, va a cambiar. De hecho, se está hablando de muchas reformas en las AFP y también en el sistema público. En el caso nuestro, pudiera, digamos, establecerse algún porcentaje ahí, pero nosotros esperamos que sea el mínimo, a menos que las condiciones en las cuales el gobierno tome el dinero sea bajo condiciones de mercado, digamos, de tal manera que el afiliado no salga afectado al final cuando reciba su pensión, ¿verdad? Por ese aspecto. Bien, haremos una pequeña pausa. Enseguida estamos nuevamente con el final de esta conversación. Si hubiese algún televidente interesado en preguntar o comentar con nuestros invitados, también abrimos, como siempre, el teléfono a esa posibilidad. Ya volvemos. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla, ¿verdad? El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos. Del Río es pura diversión. Continuamos con Así estamos. Nos quedan algunos minutos para esta conversación con nuestros invitados esta mañana, el coronel René Díaz, gerente general del IPSFA, y el licenciado Francisco Sorto, es el gerente financiero también de esta importante institución de la Fuerza Armada. Le recordamos que gracias a Restaurante Los Ranchos,
estamos regalando una parrillada doble entre quienes descarguen la aplicación Offer Plus el día de ayer y hoy. Así que todavía tiene chance de ganar si descarga Offer Plus a su smartphone Android durante el transcurso del día. Así que descárguela e instálela y también asóciese de una vez a la aplicación, que es el método con el cual usted puede ganar premios en este programa. Offer Plus, eso búsquelo en su Play Store. Hablamos del tema del IPSFA, hablamos de las condiciones de financiamiento que tiene esta institución. Se habla de quiebra. ¿Es una condición que asume la administración del IPSFA en este momento, coronel? Bueno, nosotros manejamos varios fondos, ¿verdad? No solo son pensiones. Manejamos o administramos, digamos, más bien dicho, un fondo de retiro y también seguros de vida y también rehabilitación. Cuando se habla de quiebra, realmente a lo que se aduce es a no tener liquidez para pagar, ¿verdad? Cuando uno ya no tiene dinero para pagar, dinero efectivo, podría entrar en quiebra, es decir, en no pago. Obviamente que dentro de las posibilidades uno no debe de descartar esa posibilidad, pero esa es la gestión la que estamos comprometidos para obtener la liquidez y cumplir con los compromisos. Esa es una gestión propia de la administración. ¿Hay un plazo en esto, licenciado Sorto, para llegar a un impago o todavía no estamos en esa condición? Realmente nosotros tenemos recursos, como ya lo señaló el coronel, algunos de ellos pues obviamente son difíciles de realización, ¿verdad? Eso es lo que está provocando esta situación en estos momentos. De tal suerte de que no se puede decir de que la institución está quebrada porque los recursos están ahí. Lo único que no están en forma líquidas. De tal manera que no podemos nosotros asumir el pago de las obligaciones porque no podemos convertir, ¿verdad? Esos inmuebles a dinero en efectivo. Tenemos una llamada. Si hay algún comentario o pregunta a nuestros invitados, por favor. Mi pregunta va dirigida, yo siempre he querido participar, pero nunca lo había tenido, gracias a Dios, pues me cayó la llamada. Va dirigida, yo sé que no está ahí el señor ministro de la Defensa, pero yo quisiera saber por qué razón, por ejemplo, los subtenientes, tenientes, le están cobrando las botas y los uniformes. Eso nunca se había visto y espero de que el señor ministro no esté comparando al ejército salvadoreño con el ejército norteamericano, porque yo sé que ellos la pueden comprar, pero la situación económica de nuestra gente no es muy grande. Entonces yo siento de que ahí hay bastantes millones que están dando para la seguridad, y cómo es posible que el señor ministro les esté vendiendo las botas a los soldados, más que todo a los soldados no, a los subtenientes y sargentos, tenientes. El señor coronel se ríe, pero es la verdad, es algo bien lamentable, porque para la seguridad hay mucho dinero que están dando y no es posible. Gracias por llamarnos. Muchas gracias. Nos queda la pregunta, no sé si es materia del IPSFA. En realidad no es materia, digamos, del instituto, pero estoy seguro de que el señor ministro le podrá dar una respuesta categórica con respecto a eso. Yo, por estar vinculado con la institución, puedo asegurarle de que eso es falso. No hay cobros para uniformes, botas a ningún soldado. Se les da gratuitamente. Bien, otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Bendiciones a los panelistas. Por favor. Pues en su debido momento yo, los sobrevivientes de la guerra. Entonces mi pregunta es, yo he estado enfermo desde hace mucho tiempo y solicité mi pensión, digamos lo que yo tenía abordado. Solo me autorizaron, yo he cotizado en el IPSFA 16 años. No lo pudimos escuchar. Perdimos la llamada ahí. Por razones de tiempo, yo quiero saber, ahora el cotizante del IPSFA, que recibe una pensión, que ya recibe un monto, en las proyecciones que ustedes tienen, no va a sufrir. No hay rebaja de pensiones, no hay en esas condiciones ninguna cuestión que esperar. Hablamos del sistema actual de reparto, ¿verdad? Que poco a poco va a ir disminuyendo su participación, digamos.
Sí, la ley establece de que una persona obtiene su derecho a pensión cuando ha cotizado 25 años y obviamente llega a la edad de 50. En la reforma de la ley, toda esta persona que ya tenga 25 años en adelante, su cálculo para la pensión va a ser idéntico a como ha sido siempre, porque ya adquirió el derecho. Aquella persona que no ha llegado a los 25 y tiene más de 10, entonces eso sí va a tener una pensión diferente. Y es porque lo que se está cambiando es el salario básico regulador, actualmente de 5 años. Y normalmente las personas están 5 años en el grado. Por lo tanto, en este momento, cuando se pensionan, se pensionan con ese... Con el último grado que han tenido. Digamos, con el promedio de los últimos 5 años, que es el mismo salario. Por lo tanto, la pensión es igual al último salario. Pero en el futuro va a cubrir 2 grados. Entonces, el salario básico regulador, que es el promedio de 10 años, va a ampliarse y por lo tanto el cálculo va a disminuir. Muy bien, agradezco la presencia de ambos funcionarios con este programa. Gracias por habernos visitado, coronel. Bueno, ha sido un placer y muchas gracias por Licenciado invitarnos. Sorto, un placer Igualmente. saludarlo nuevamente. Licenciado Sorto, pues siempre. tuve Un el gusto. agrado de conocerle como profesor en la universidad, como Sí. siempre en el área de la economía. Duro. Vamos al tráfico, enseguida más de nuestro programa. Bueno.